quiero darle las gracias al señor secretario por acompañarnos y ser siempre un buen aliado de la Cámara. A la señora subsecretaria, muchas gracias. Francisco, a Jean-Paul, a Ricardo Plat, Manuel García, a mi presidente del consultivo y a Juanito Paratore y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y ser testigos de este logro que, como bien decía Francisco, fue algo que nos llevó más de 2 años estar platicando de qué hacer, cómo hacerle, para un solo fin. Nuestro fin era darle mayor servicios a nuestros afiliados, apoyar a la industria de la construcción. Y la única manera que podemos incrementar la afiliación en nuestras cámaras es con servicios. Entonces el CAI, como bien dijo Francisco, no tiene absolutamente fines de lucro para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. No buscamos eso, buscamos servicios. Tenemos que buscar 2 prioridades. Una era que fuera totalmente independiente de la Cámara. Ni un servidor como presidente, nadie de la Comisión Ejecutiva, ni de los que nos vayan a suceder, de injerencia absoluta en el CAI. Francisco nos hizo el favor de presidir, y personalidades como el licenciado doctor Jean-Paul nos hace el favor de estar en el Consejo, pero nuestro fin no era más que dar servicio de lucro. Sí pusimos y patrocinamos obviamente el evento, sí está en unas instalaciones de la Cámara, pero quiero decirles que apenas hace 4 meses yo conocí las instalaciones. A propósito, ni siquiera me había yo acercado. El interés era y sigue siendo, y así quedó, que es totalmente independiente de nosotros, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Vale la pena referir a algunos datos. El 80% de las controversias de arbitraje son referentes a la industria de la construcción. Por eso el interés de crear y de formar este centro de arbitraje. Este centro de arbitraje que en su momento, cuando firmamos el acta, el secretario Reagan nos hizo favor de ser testigo. Hoy el secretario Morgan nos vuelve a dar el apoyo para lanzar este centro de arbitraje. Y señores, está al servicio de todos. Apóyenos para que sea un gran centro de arbitraje de la industria de la construcción. No buscamos hacer negocio, buscamos servir a la industria. Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su mensaje. Ahora cedo el micrófono al contador público Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública. Adelante, por favor. Uno de los objetivos que se tenían era adecuar los marcos normativos de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, pues para evitar que se inhibieran los procedimientos, privilegiar el impulso de los compromisos en materia de infraestructura, todos aquellos que iba a asumir el gobierno federal, la cadena productiva, la industria de la construcción. Y con estas reformas y modificaciones adicionales a la ley y su reglamento, se logró un marco que consideramos muy adecuado, donde se adicionó al capítulo 3 del arbitraje otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial. Fueron atendidos especialmente 2 temas: la conciliación, al precisar sus alcances y objetivos, de tal forma que constituyera la conciliación un instrumento eficaz y promotor para propiciar la ejecución de los trabajos contratados, cuyos resultados pudieran utilizarse en su caso para solventar las observaciones de las instancias de control y lograr que las conciliaciones sean un medio efectivo que evite las controversias judiciales en materia de obras públicas y reconocer al contratista su adeudo y el pago del mismo. Así, les planteamos que los contratistas tendrían una efectiva ventana ante la Secretaría de Función Pública para dirimir sus problemas y lograr el pago de los trabajos realizados, que en la mayoría de las ocasiones
se refieren a problemas de interpretación y conducta de los servidores públicos, y estamos bien conscientes de ello. Por su parte, el arbitraje, que tiene la finalidad de regular en forma general los alcances que tendrían, las características que debían tener los árbitros, las consecuencias de los laudos arbitrales, que para los efectos serían definitivos, inapelables, vinculatorios y obligatorios para las partes, y serán cumplidos y ejecutados en forma inmediata. La constitución entonces del Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción constituye una expresión de la preocupación de uno de los sectores socioeconómicos más importantes, el de la construcción, por cuanto a que la resolución de las diferencias que surgen en la ejecución de los contratos en esta materia encuentren solución bajo la premisa de certeza, de agilidad y de economía. Y quiero hacer un paréntesis para informarles de alguna forma que realmente hemos mejorado mucho las relaciones entre la Secretaría de la Función Pública, que tiene una de sus responsabilidades principales el darle seguimiento a toda la obra pública, a la unidad de control y auditoría de obra pública, que por cierto ha cambiado mucho todos los procedimientos de auditoría y revisión de las mismas, pero lo hemos hecho en coordinación, sobre todo con la Cámara Nacional de Industria de la Construcción, pero también con la Federación de Colegios de Ingenieros y de Arquitectos. Es conveniente entonces que, si bien corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver todas las controversias que surgen entre los integrantes de la sociedad en los ámbitos penal, civil, mercantil, entre otros, hay que destacar una corriente que poco a poco ha generado adeptos en el sistema jurídico mexicano, de manera tal que algunos temas sean solucionados a través de mecanismos alternativos de solución de las controversias. Y como ejemplo anterior, existen ya instituciones claramente identificadas, que a lo mejor están aquí presentes, que ofrecen en nuestro país los servicios de arbitraje bajo estándares de calidad, y entre los cuales se encuentran, entre otros, la Cámara Internacional de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, el Centro de Arbitraje de México, y es alrededor de este concepto, de este contexto, que la creación del Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción se inscribe así como una alternativa adicional de alta especialización en la solución eficiente de los problemas que se suscitan con motivo de la ejecución de los contratos de obra, tanto pública como privada. En efecto, el hecho de que especialistas en el ramo de la construcción intervengan a través de la figura del arbitraje en la solución de controversias que deriven precisamente de dicha actividad aporta certeza a las partes, por cuanto a que sus diferencias serán resueltas por personas que conocen el día a día y las particularidades de la ejecución de este tipo de contratos. Precisamente con el propósito de brindar certidumbre a las empresas nacionales e internacionales en materia de construcción, el gobierno federal adoptó como elemento estratégico el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversia, y en específico a través de la incorporación del arbitraje y el peritaje a las leyes en materia de contratación pública. Y al lado anterior, también el nuevo régimen jurídico de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, se establece que las controversias nacionales en las que éste sea parte serán de la competencia de los tribunales de la Federación, salvo acuerdo arbitral, con lo que esta figura adquiere una mayor relevancia al ubicarse como un elemento de orden preferente para la solución de conflictos de dicho herramienta. Además, sabemos que en los contratos de grandes proyectos de infraestructura de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad o de Conagua, desde hace algunos años incorporan cláusula arbitral, lo que ha propiciado que un buen número de controversias se hayan ventilado en paneles arbitrales. Así pues, se tiene que el gobierno federal ha reconocido el trascendente papel que tiene la solución de conflictos por vías alternas a la judicial, que además, como ya sabemos, pues cuando cae a la judicial, el proceso se alarga a veces indefinidamente. Y no solamente por medio del arbitraje o el peritaje a lo que se ha hecho alusión, sino también a través del impulso de la figura de la conciliación, también prevista en las mencionadas leyes en materia de contratación pública. Además de la reforma legal, el procedimiento conciliatorio en comento también se fortaleció a través de las reformas realizadas en julio de 2010 a los reglamentos, tanto de la ley de adquisiciones como de la de obra pública, en aspectos relativos a la procedencia de la solicitud, la duración de la secuela procedimental y el cumplimiento de los acuerdos adoptados durante su desarrollo.
Hay una premisa fundamental para que se dé estos procesos alternativos de conciliación, arbitraje y peritaje. La premisa indispensable es que las partes estén dispuestas a conciliar. Si cada quien llega a un proceso de estos en posición irreductible, pues no vamos a conciliar nada. Tienen que llegar dispuestos a ceder, a reconocer la contraparte y a exigir su parte de lo que sea. Este impulso pues ha tenido como resultado que en los últimos años se haya presentado un incremento sustancial en las solicitudes de conciliación, de forma tal que en 2010 se promovieron 224, la mayor cifra es entonces registrada, pero para 2011 se alcanzó la cifra de 274, un 23% más. Pero todavía más importante resulta el número de asuntos en los que se llegó a un acuerdo de voluntades, alcanzando en 2011 el 80%, lo que se traduce en numerosos contratos del gobierno federal, en su mayoría de obra pública, que se encauzaron a su correcta terminación, evitando además innecesarios juicios que resultan tardados y costosos para todas las partes. Es por ello pues que el elevado número de asuntos conciliados resulta revelador en el sentido de que los proveedores y contratistas han encontrado en la conciliación un mecanismo eficiente para la solución de las controversias que derivan de la ejecución de los contratos celebrados con la Administración Pública Federal, y esto se sustenta en sus características principales, es decir, agilidad en el trámite, que no genera costos, una de las más importantes que consiste en que las partes conservan el control en la sustanciación del procedimiento, de manera que intervienen activamente en su desarrollo. Así pues, en consonancia con el auge adquirido por las conciliaciones, la Secretaría de Función Pública se ha preocupado por afinar e impulsar un mecanismo alternativo de solución de conflictos a fin de ponerlo a disposición de las partes en la contratación pública, con el propósito de evitar el trámite innecesario y en cierta medida incierto de instancias judiciales. En este rubro, el de la contratación pública de los particulares, a través de la creación de instituciones como este Centro de Arbitraje de la Industria de Construcción, contribuyen en forma destacada a un desarrollo armónico de la contratación pública, quedando por supuesto a cargo del gobierno mexicano la obligación de tomar de estas prácticas lo mejor en beneficio del gasto público y el fomento de la inversión. En estas condiciones se tiene desde ahora que el reto que enfrentan las diferentes instituciones que se dedican a los servicios de arbitraje en nuestro país, así como del Estado mexicano, radica no solo en la consolidación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, sino en su regulación y aplicación eficiente, tratándose de la contratación pública, de manera que México se coloque en una posición competitiva en los mercados internacionales. Yo creo que con este tipo de centro de arbitraje, con esta iniciativa de la Cámara de Construcción y los demás centros que ya están trabajando, creo que tanto la administración pública como los organismos privados, como México van por buen camino. Muchas gracias por su atención.